Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Pablo Guillardo. El día de hoy continuaremos con nuestra serie de React.js, en el cual hemos visto algunos casos interesantes. En el video anterior comenzamos con esto que es validación de formularios, donde creamos nuestro formulario muy básico, donde tenemos un campo de nombre, correo electrónico, asunto y un mensaje, con el fin de que nosotros podamos validar la información que se está insertando en dichos campos. Así podemos tenerle un poco más de seguridad a la información que nos puede llegar a base de datos, que podamos enviar a nuestra API de datos también, o que podamos usar esa información de manera más correcta. Hoy en específico veremos cómo poder hacer dichas validaciones para cada uno de estos campos y en el caso de que exista algún error, mostrar esa retroalimentación hacia nuestro usuario. Comenzamos. Una vez estando aquí en el código, recordamos que creamos la estructura básica de nuestro formulario que contiene dichos campos. Generamos un custom hub en el cual estamos utilizando dos variables de estado, que es el formulario, el cual contiene los datos como tal, una variable de loading que usaremos más adelante para cuando estemos enviando el formulario, y está recibiendo un initial data donde seteamos las propiedades que va a obtener este formulario, ya que podemos utilizar este custom hub para cualquier formulario dentro de nuestra aplicación. Lo primero que voy a hacer es voy a limpiar mi initial data para que inicie con datos completamente vacíos. Así mi formulario cuando se inicie mi pantalla no va a contener ningún dato. Entonces si yo aquí recargo mi aplicación, vemos que ya se limpia nuestro formulario, pero ya podemos trabajar con él. Ahora, hay que decidir cómo vamos a utilizar las validaciones. Por lo general, o en algunos casos, la validación se ejecuta cuando nosotros cambiamos de campo en nuestro formulario. Es decir, estoy escribiendo aquí en el campo mi nombre, cambio al campo de correo electrónico y automáticamente se dispara la validación. En caso de que exista un error, pues me va a aparecer en ese momento. Pero en lo personal eso se me hace muy tedioso, ya que al mostrar esas validaciones al usuario, pues el usuario se puede saturar de tanta información y se le puede hacer un poco aburrida el proceso, o se puede abrumar de mucha información. A mí me gusta ejecutar las validaciones una vez que haga clic en el botón de enviar, para que así cuando yo diga enviar valide cada campo y en el caso de que exista algún error en alguno de ellos le muestre únicamente esos mensajes de error y no cada que cambie de campo. Si quieres hacer que se valide cuando cambie de campo, necesitas ejecutar un evento que se llama onBlur. El evento de onBlur, vamos a hacer una pequeña prueba aquí. El evento de onBlur que tenemos aquí se ejecuta una vez que tú sales del foco de ese campo de texto. En este caso se lo puse al campo de nombre para que imprima el valor actual del campo en sí. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí en el campo de nombre y me cambio el campo, vemos que se dispara el evento de onBlur y automáticamente en mi consola ya tenemos pintado el valor que contiene este campo. Si yo, por ejemplo, cambio Gallardo, cambio onBlur y se ejecuta esto. Entonces tú puedes decidir que se ejecute la validación cuando cambies de campo con el evento de onBlur o cuando se envíe el formulario, que es un evento diferente, el cual va a aplicar en mi caso. Como yo quiero que las validaciones se ejecuten cuando yo haga clic en el botón de enviar, vamos a necesitar que en la etiqueta de form, de formulario, ejecute el evento de onSubmit, que al mismo tiempo va a ejecutar la función de handleSubmit que nosotros definimos en nuestro custom hub, donde va a recibir el evento como tal que estará ejecutándose, es decir, el evento de enviar el formulario, y aquí podemos utilizar la data que contiene dicho formulario y va a ser la validación correspondiente. Ahora, si yo guardo estos cambios y hago clic en el botón de enviar, por ejemplo, vemos que suceden dos cosas. La primera de ellas es que nuestra página se recarga por completo y vuelve a reiniciarse nuestro formulario. La segunda es que en nuestra URL insertó las variables correspondientes a nuestro formulario. La variable de nombre, de correo, de asunto y de mensaje.
¿Por qué? Porque al momento de hacer el envío, el comportamiento por defecto de un formulario es que hace un envío por GET que lo manda a la URL para poder capturar dicha información. Sin embargo, como estamos utilizando una aplicación de React, nosotros no lo haremos de esa manera. Por consecuente, necesitamos ir a nuestra función de handleSubmit. En esta función vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué estoy haciendo aquí? Como nosotros recibimos un evento en esta función de handleSubmit, que es la que va a controlar el envío del formulario, hacemos que event.preventDefault. Esta línea lo que hace es que evita que se recargue nuestra página y al mismo tiempo ya podamos controlar la data que contiene ese formulario, dependiendo de cómo lo estés manejando. En nuestro caso, la data de este formulario se está guardando en la variable de estado de form. Y así es más fácil aplicar las validaciones. Además, acabo de agregar un console log donde nos va a decir que está enviando el formulario solamente para validar que realmente está entrando a esta función. Si yo hago clic en el botón de enviar, vemos que aquí está enviando formulario y como notamos nuestra aplicación no se recarga. Entonces le doy clic en enviar, vemos que se vuelve a ejecutar este console log y nuestros datos permanecen como tal en nuestro formulario. Ahora bien, ya tenemos el manejo del evento de handleSubmit. Ahora necesitamos algún elemento dentro de nuestros formularios que nos puedan mostrar los errores para cada uno de nuestros campos. Es decir, que si existe un error en el campo de nombre, pues el usuario sepa a qué se debe ese error y por consecuente por qué no se está enviando dicho formulario. Para eso vamos a utilizar un elemento que está creado en Bootstrap, que es estas alertas, un poquito algo similar, y de esta forma poder utilizarlas para nuestro formulario. Entonces a mí me interesa esta en color rojo, por lo cual voy a copiar esta alerta de aquí, me la voy a llevar a mi formulario y vamos a hacer una pequeña prueba con nombre. Aquí ya estoy teniendo o estoy dibujando nuestra alerta que tiene un mensaje de error en el campo de nombre solamente para probar que esté funcionando y ver cómo se ve en nuestra interfaz. Adicionalmente le cambié o le agregué esta clase que es de padding 1 para que el padding sea menor y no haya tanto espacio en dicha caja de alerta. Entonces si yo voy a mi aplicación, vemos que aquí ya aparece el error en el campo nombre y así es como se vería en el caso de que exista algún error dentro de nuestro formulario. Como vemos, aquí tenemos un pequeño error, ya que al momento de yo copiar el componente desde Bootstrap, viene por default en class como lo maneja HTML, pero recordemos que en React es class name. Por lo tanto, tengo que hacer ese pequeño cambio. Entonces, una vez que ya tenemos la manera de cómo mostrar los errores para cada uno de los campos, simplemente voy a replicar este componente en cada uno de ellos, que son estos 4 de aquí. Así he copiado y pegado el mismo componente en cada uno de los campos, simplemente cambiando campo de nombre, campo de correo, asunto y mensaje. Y lo coloqué en una sola línea para que se vea un poquito mejor nuestro código. Guardamos, esperamos a que compile y vemos que ya cada campo puede tener su mensaje de error. Ahora está por defecto para cada uno, pero ahorita veremos cómo controlar cuando se muestre este mensaje. Entonces ya tenemos el control de cómo mostrar los errores y el evento para enviar dicho formulario. Ahora vamos a iniciar con las validaciones para cada uno de los campos. Como te mencioné en el video anterior, nosotros usaremos expresiones regulares, pero como no es el tema de este video, no entraré a detalles sobre estas expresiones. Simplemente es esto para validar el campo de texto, esto para validar el correo electrónico y este para validar la longitud de nuestro campo de mensaje. Sin embargo, te quiero compartir esta página que es regex.com, en el cual tú puedes estar creando tus expresiones regulares y al mismo tiempo ir viendo con qué hace match del texto. Asimismo, en la parte de abajo te da una explicación de qué es lo que estás colocando en dicha expresión regular. Esta URL te la estaré dejando en la descripción del video. Lo primero que haremos para el manejo de los errores es crear una nueva variable de estado que al mismo tiempo retornaremos en nuestro custom hook.
De esta manera ya podemos utilizar esta variable. En esta variable de estado guardaremos todos los errores según las validaciones de nuestro formulario. Para eso también necesitamos recibir un segundo parámetro, el cual se va a convertir en una función la cual va a realizar dichas validaciones. ¿Por qué no hacer esa función dentro de nuestro custom hub? Porque no sabemos qué elementos va a tener el formulario. Como vemos, form se está inicializando con un initial data que viene desde el formulario en sí. Por lo tanto, la validación también se tiene que hacer de aquel lado, ya que no sabemos qué propiedades va a contener dicho formulario. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos creando una nueva constante llamada er, el cual va a recibir lo que onValidate nos retorne, y a esa función le estamos enviando la data de nuestro formulario que contiene la variable de estado de form. Una vez que recibamos esa respuesta, si esa respuesta es nulo, entonces ahora sí enviamos nuestro formulario como tal, ya que no contiene errores. En el caso contrario, si er es diferente de nulo, quiere decir que existen errores, por lo tanto vamos a setear nuestra variable de estado con esos errores y así poderlos mostrar en nuestra pantalla. Como useForm necesita ese segundo parámetro de la función validadora, vamos a hacer lo siguiente. Aquí estamos creando esa arrow function para poder hacer el control de las validaciones, y una vez que tenemos esa función se la pasamos a nuestro custom hub para que así la podamos utilizar al momento de querer enviar nuestro formulario. Para dichas validaciones, la primera que vamos a realizar es que los campos no vengan vacíos y evitar que se envíen información en blanco. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo lo siguiente. Como recibimos el formulario con toda la información, con las propiedades de nombre, correo, asunto, mensaje, aquí creamos dos variables auxiliares. La primera para indicar saber si realmente ocurrió un error, y la segunda el objeto de errores que vamos a retornar. En la primera if estamos diciendo si no existe form.nombre.trim, que elimina algunos espacios en blanco, quiere decir que el campo viene vacío. Por lo tanto, el campo nombre no debe ser vacío, lo guardamos en nuestra variable auxiliar de errors y cambiamos el valor de isError a true para saber que realmente ocurrió un error. Y al final vamos a retornar lo siguiente: si es un error, entonces retornamos los errores como tal. En caso contrario, retornamos un nulo para saber que no hubo ningún error. Ahora, como ya estoy guardando errors en nuestro custom hub, aquí también puedo yo leer esa variable. Y esta variable de errors va a contener o un nulo o un objeto con cada propiedad y el error correspondiente. Entonces vamos a hacer que las alertas de errores aparezcan solamente si existe la propiedad de errors. El nombre del campo, que en este caso es .name, como igual que el form, .correo, .asunto y .mensaje, de la siguiente manera. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy pintando o estoy haciendo un renderizando condicional que si por ejemplo existe errors.nombre, entonces va a colocar nuestra alerta con el diseño que previamente visualizamos y va a colocar como texto lo que contenga dicha propiedad, y así con cada uno de los campos. Si por ejemplo errors.nombre no existe, esta alerta pues jamás va a aparecer, por lo tanto nos va a indicar que el campo está correcto y no tiene ningún error. Como ahora solamente he hecho la parte de validar que el campo de nombre no esté vacío, entonces vamos a probarlo. Voy a guardar, aquí ya está compilada, y si yo voy a mi aplicación, vemos que no nos pinta nada porque tenemos un ligero error, ya que aquí en useForm vamos a colocar un objeto vacío para que por defecto
nos arroje esas propiedades, si no, no lo va a leer como objeto. Una vez corregido esto, simplemente aquí, si yo hago clic en enviar, vemos que como no tengo un campo vacío, aquí nos dice el campo nombre no debe ser vacío. En el caso de que, por ejemplo, yo ponga algo aquí, vamos a decir que hola, y le doy enviar, vemos que no existe ningún error y aquí ya nos está enviando el formulario, pero nos falta limpiar pues todas las alertas. Ahora bien, vamos a replicar esta misma funcionalidad para cada uno de los campos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Hasta aquí estoy haciendo la validación de que los campos no vengan vacíos, es decir, que ni correo, ni asunto, ni mensaje venga vacío, y estoy colocando el mensaje de error correspondiente en el caso de que sí esté vacío. Por lo tanto, también estoy modificando de que sea true si es error en el caso de que caiga en alguno de los if. ¿Por qué no estoy haciendo if anidados? Porque yo quiero que cada campo se evalúe por indistinto. Es decir, si nombre tiene algún error, yo quiero que todos modos tenga o no tenga error, también valide correo y también valide asunto y también valide mensaje. Si yo coloco un else if, entonces en el primer error que caiga va a validar el campo, pero los otros no se van a validar. Entonces yo quiero que cada uno de ellos se evalúe por separado. Hasta este punto, si yo vengo a mi formulario y hago clic en enviar, vemos que aquí nombre se queda sin error porque ya no existe como tal, pero los otros campos sí ya tienen un nuevo error porque no pueden ser vacíos. Ya solamente nos falta aplicar lo que corresponde a las expresiones regulares, las cuales yo tengo aquí en la parte de abajo. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esas expresiones regulares y las voy a inicializar como variables dentro de mi función de validación. Una vez que las tenemos como variables, vemos que aquí nos arroja que no las hemos usado. Simplemente vamos a hacer lo siguiente. Si aquí, por ejemplo, nombre no es vacío, entonces ahora sí aplico un else if, porque voy a hacer una segunda validación para dicho campo de nombre, donde voy a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Para mi expresión regular de regex.name, que es este de aquí, hago el test con lo que contenga form.nombre y esto me regresa un true o un false en caso de que pase el test, en caso de que no lo pase. Si no lo pasa, quiere decir que no tiene un formato válido. Aquí agrego un error que diga que el campo nombre solo acepta letras y espacios. Vamos primero que nada a probar esta función. Entonces guardo. Y por ejemplo, si yo agrego un número 3, le doy clic en enviar, vemos que dice el campo nombre solo acepta letras y espacios. Si yo quito esos números que acabo de agregar, le doy clic en enviar, vemos que ahora nombre ya no tiene ningún error. Por lo tanto, ahora sí vamos a poder hacer lo mismo con los otros campos. Vamos a copiar este pequeño código y lo vamos a reemplazar en cada uno de los otros campos. Aquí ya estoy agregando las validaciones con expresiones regulares para cada campo. En el caso de correo estoy diciendo que si no pasa el test, el correo contiene un formato no válido. Para la parte del asunto es exactamente lo mismo que el nombre, solamente vamos a poder ingresar letras y espacios. Y en el caso del mensaje, nuestra expresión regular es un poco diferente, ya que solo vamos a validar la longitud de ese campo, donde aquí estamos indicando que si, por ejemplo, aquí mensaje, el campo mensaje acepta solo 255 caracteres. Si nosotros nos pasamos de esos caracteres, por lo tanto, no va a ser válido dicho campo. Por lo tanto, pues esto conlleva a un error. Entonces, si yo guardo, vamos a probar dichas funcionalidades. Entonces, lo primero que nada, enviamos. Nos dice que el campo correo no debe ser vacío, entonces agregamos un correo. El asunto probando 3, prueba de mensaje 1. Entonces, si yo le doy clic en enviar,
Vemos que ahora solamente asunto tiene un error. Los anteriores pasaron aquí, por ejemplo, si yo llegase a quitar el signo del arroba, le doy enviar. De inicio, como es un campo de tipo email, entonces nos obliga a que tenga un arroba. Pero si yo le quito, por ejemplo, el .com, le doy enviar, dice que el campo correo contiene un formato no válido. Si yo agrego el .com, enviar, vemos que ya no tiene errores. Y aquí, por ejemplo, mensaje, vemos que si nos pasamos de 255 caracteres, nos marca justamente ese error. Por lo tanto, si yo quito esto de aquí y aquí pongo probando, le doy enviar, vemos que ya no tenemos errores porque aquí en la consola nos pone la parte de enviando formulario, pero esa funcionalidad la agregaremos en el siguiente video, ya que nos hace falta limpiar nuestra consola de errores para que no aparezca ningún error y se pueda enviar el formulario, y lo vamos a enviar a un correo electrónico. Hasta aquí dejaremos el video del día de hoy, espero haya sido de tu agrado, donde vimos cómo aplicar las validaciones para campos vacíos utilizando expresiones regulares, y asimismo vimos cómo crear el componente para mostrar el error correspondiente a cada campo. Antes de irme también quiero agradecerte por el apoyo que he tenido en estos videos. No olvides dejar tus comentarios de qué te ha parecido este video en la parte de abajo, dejar tu like, compartir el video, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.